vemos en la mayoría de construcciones que más común es usar el ladrillo. ¿Por qué usan el ladrillo? ¿No? ¿Hay otro material? Sí hay varios materiales, ¿no? Sino que es el más comercial y el más económico. Por ser el más económico no es el más peligroso, o sea, más estable quizá. No, todo material cumple sus normas técnicas. Si se trabaja con ladrillo, es cumpliendo las normas técnicas para ese material. Si se trabaja con acero, es cumpliendo las normas técnicas de ese material. Cuando me hablan de diseñar sosteniblemente, me hablan del bambú. ¿Es recomendable usarlo eso? Es recomendable desde el punto de vista ecologista, pero si tú como arquitecto piensas vivir con el bambú, es muy difícil dedicarse a eso. No hay mercado para esa actividad. Si sacamos la cuenta, por ejemplo, acá en Trujillo, ¿cuántas construcciones hay de bambú? Creo que ni una o una habrá. Entonces, si te vas a dedicar a hacer ese tipo de estructuras, tendrías una construcción o un solo trabajo cada 10 años, 15 años. ¿Se ha topado con casos usted de que el cliente pida diseños nuevos cuando ya la construcción está a 50%? Todo el tiempo ¿Y qué ha hecho? se hace las modificaciones. Inclusive en este diseño, por ejemplo, esa cocina no era así, era otro Ya. modelo. El que lo compró quiso variarla, se hizo su variación. ¿Y eso acarrea otro gasto? Son gastos adicionales que el cliente lo paga. Se le dice, se puede hacer esta modificación, vale tanto. ¿Desean? Se hace. ¿No desean? No se hace. En este proyecto son 17 departamentos, habrán sido 12 con variaciones. Cocina, baño de visita, tipo de mesadas, dormitorios, walking closet, ¿no? De todo. Cada gente es distinta, tiene necesidades distintas, entonces diferentes gustos. Hay en realidad 5 tipos de diseño. De los 5 ya hay variaciones, ¿no? Cada uno ha personalizado su departamento, tanto en acabados como en diseño. Por ejemplo, este piso nosotros entregamos con parquetón. El señor de acá no quería parquetón, quería porcelanato, se le dio porcelanato. Esta es una puerta normal, el señor quería puerta blindada, se le cambió una puerta blindada. Cada uno personaliza, escoge y esos son adicionales al costo inicial. Cuando diseñamos, nosotros planteamos una serie de pisos que sean una estructura, pero teniendo en cuenta el estudio de suelos. El estudio de suelo se adapta a los pisos que uno desea, sino que a mayor altura es otro tipo de cimentación especial. Llega un punto en que es demasiado caro, por lo consiguiente no se hace. Pero no es que no se pueda hacer estructuralmente, sí se puede hacer. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, acá quiero hacer un edificio, no sé, de 10 pisos, sí se puede, pero depende Este es de de 11 pisos, pero a unos 500 metros tenemos uno de 20 pisos. Entonces todo se puede, pero depende de la estructura. El suelo va a definir el tipo de cimentación que tenga la edificación. Pongámonos en el caso de un diseño y nosotros, o sea, el ingeniero civil en los planos de estructuras nos habla de que el espacio que nosotros planeamos es demasiado grande y que debe incluir ahí una columna para que la estructura tenga mayor seguridad. En realidad las estructuras tienen un límite, ¿no? Si quieres hacer luces grandes, se puede hacer, pero es otro tipo de estructura que el cliente no lo va a pagar, ¿no? Si te das cuenta, hay puentes que las luces son de ¿cuántos? 15, 20, 30 metros. Estamos hablando, si aplicamos ese criterio a un lote de 20 metros, serían 4 columnas en las 4 esquinas, pero una estructura mucho más costosa que no lo va a pagar el cliente. Entonces ahí entra en conflicto entre optimizar la estructura a lo que se puede hacer, ¿no? No a lo que no se pueda construir. Y en el caso de que nosotros entremos al contrato con un cliente y la obra ya esté terminada y el cliente no tiende a pagar. Normalmente hay un contrato de por medio, hay un adelanto, hay cláusulas de pago. Ya. O sea, por ejemplo, yo trabajo 50% al inicio, Ya. 25% al avance y 25% al momento de la entrega del trabajo. Ya, ese 25% al final, ¿qué pasaría si es que no le quieren? No le entrego el trabajo. Si el cliente recibe su expediente de licencia una vez que paga todo. Hasta ahorita no me ha tocado ningún caso, te diré. Todos se trabajan por empresa. Sí, sí, sí. También es Se han independiente. demorado, algunas empresas se han demorado en pagar, pero han pagado, ¿no? Durante la entrevista ejecutada al arquitecto César Francisco Collante, lo que nosotros planteamos fue que qué pasa si culminar ya el proyecto, la empresa o propietario con el que estamos trabajando se resiste a pagarnos. Él hizo mención del expediente de licitación o expediente de licenciamiento. Este expediente, también conocido como expediente de contratación, es el conjunto de documentos que constan de la legalidad de un edificio, obra, bien o servicio. Esta es elaborada por el proyectista o supervisor según las normas de la OCE, además de que dice que el contratista es el responsable de la ejecución de toda la obra, así como de las derivadas que se plantean
en el contrato. La OCE también nos dice que este expediente debe ser puesto a disposición de los propietarios y postores tras la culminación de la obra. Al ejecutarle la pregunta, el ladrillo sí es adaptable, pero además del ladrillo, ¿existen otros materiales? Él nos hizo referencia, nos mencionó de algunos materiales que son más caros, nos hizo referencia del acero y también del concreto. Se puede trabajar con ellos, nos afirmó, pero también son más costosos y muchas veces los propietarios, buscando lo más económico, como lo es el ladrillo, se ejecuta de esta manera. También le preguntamos si es factible trabajar con bambú. Nos afirmó que al menos en Perú casi no existen de estas edificaciones completamente de bambú. La entrevista ejecutada de este arquitecto fue muy enriquecedora, además de que nos hizo ver de que muchas veces lo que estudiamos en la universidad no es tan compatible con lo que se vive ya en el campo laboral. Nos hizo materializar también un poco nuestros proyectos y adecuarlos a sí mismo hacia la economía del propietario o la empresa con la que se trabaja. Con respecto a la entrevista realizada al arquitecto César Alza Collantes, he podido aprender algunas cosas nuevas, ¿no?, que me van a servir en mi carrera. El uso de ladrillo, que nos explicó que era uno de los materiales más comerciales, tal vez uno de los más baratos. También está la construcción en bambú, que nos dijo de que no era muy rentable aquí en Trujillo, en nuestro país, ya que si es que optamos por eso, prácticamente tendríamos pocos ingresos económicos. Nos habló de las estructuras, nos habló también de lo que era el pago que debe realizar el cliente, como es la cláusula de pago y censamiento que se le da al cliente luego de recibir el pago, ¿no? Son cosas que a nosotros como arquitectos nos va a servir en un futuro, ya que vamos a tener noción de lo que estamos haciendo. También nos habló de las estructuras y pues estoy muy agradecido con el arquitecto por esas cosas que pude aprender de él. En la entrevista anterior, el arquitecto nos mencionó sobre el ladrillo, un material muy común usado en construcción. Si bien es cierto, es muy común, sí, y además es demasiado barato, algo que el cliente tiende a pagarlo. Pero también nos mencionó de que existen materiales. Un ejemplo nomás, el quincón de concreto, que cuesta el doble de un ladrillo común, que es usado mayormente en la mayoría de casas y construcciones que tenemos ahora. Este ladrillo de concreto, ya su mismo nombre lo dice, está hecho de concreto, a diferencia del ladrillo común, que es simplemente de barro quemado. La diferencia entre estos dos ladrillos radica en su resistencia. Véngase a ver de que el ladrillo de concreto, su resistencia tiende a ser 190 kilogramos sobre el centímetro cúbico, y la del ladrillo común de barro quemado tiende a ser la mitad. Aparte, si nosotros hablamos del precio, uno tiende a costar aproximadamente un sol, que es el ladrillo de concreto, y el otro, el ladrillo de barro, que tiende a costar 50 céntimos. Si bien es cierto, entre unidades la diferencia es mínima, pero en una construcción, en unas obras gigantescas, esto tiende a aumentarse y se multiplica. Es por eso que el cliente prefiere seguir normas técnicas de un uso correcto de un ladrillo más barato a que gastar más y perjudicar su bolsillo. Y lo que el cliente quiere es ahorrar. Si bien es cierto, el cliente nos brinda un presupuesto, una expectativa de presupuesto, una tentativa de presupuesto para que nosotros realicemos el diseño. Es de ahí de donde nace, de que nosotros como arquitectos diseñamos las edificaciones en base al presupuesto y no simplemente volamos en imaginación como dicen algunos. Muchos dicen que nosotros volamos en imaginación y que el ingeniero civil nos hace aterrizar, pero no es así. Lo que nosotros hacemos es simplemente diseñamos en base a las expectativas del cliente y en base a su presupuesto. Desde ahí empezamos. En una parte de la entrevista, el arquitecto mencionó que había entregado una obra con un piso de material parquetón. El parquetón es un formato de madera para pisos que es muy estilizado, pero no es un simple material para pisos, sino es un artículo de detalle de primer nivel. El parquetón es un material que es tratado y secado al natural o al horno con un grado de humedad entre el 10 y el 12%, el cual es un grado óptimo para su instalación. Pero el cliente, al ver el momento de la entrega que se le entregó la obra con este piso de parquetón, le pidió al arquitecto que lo cambiase por cerámica. Si bien es cierto, el parquetón es un material que le da una calidad visual a los espacios maravillosa y que da una sensación de naturaleza cálida, pero sin embargo, en la actualidad, este material no es muy demandado por las personas como opción para sus pisos, ya que, a diferencia de la cerámica, el parquetón es un material que está expuesto a demasiadas formas de deterioro. Por ejemplo, las marcas de rasguño en este material le restan una gran calidad visual, y ni hablar del deterioro que sufre por la constante exposición al sol o al agua. Es por esto que la afición de las personas se inclina más hacia el uso de la cerámica, ya que es un material más resistente, de mayor durabilidad,
y con un mantenimiento sencillo.